Buenas tardes, amigos. Aquí estamos en nuestro canal de Rumble de US Family SOS. Mi nombre es Mario Fernández. Soy integrante de la organización US Family SOS. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Fernando Godo, que ha sido conocido sobre todo en la comunidad cubana por su análisis bien agudos en la parte política. Fernando Godo es licenciado en Historia, analista político y escritor, y justamente hoy vamos a hablar de su libro Trump 2017 versus Trump 2025, ¿se hunde en el pantano o se cumplen sus promesas? Les recomiendo, antes de empezar, que sean muy pacientes. La situación que estamos viviendo, como todos sabemos, es compleja, no porque esté Trump y el Partido Republicano en el poder con mayoría en todas las estamentos del poder, las cosas están resueltas. De hecho, nuestra organización US Family SOS está bien activa porque sabemos que hay cosas que todavía faltan por hacer, muchas cosas. La situación es muy compleja y yo resumiría, y aquí le voy a dar la bienvenida a Go, y resumiría su libro como un análisis profundo y muy osado, tan osado que conozco muy poca gente capaz de tener la valentía, no la capacidad, sino la valentía de hacer un análisis tan osado, porque incluso no se dedica a criticar al bando contrario, sino a plasmar lo que está pasando en nuestro bando. Casi todos aquí somos republicanos. Y bueno, Go, bienvenido. Cuéntanos un poco qué te motivó. Sé que tienes una presentación muy completa de los capítulos de tu libro, pero te quería preguntar qué te motivó a escribir este libro tan interesante. Bueno, dos cosas. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí y qué bueno que ustedes estén también. Dos cosas. El libro fue surgiendo dentro de mí a partir de julio, agosto del año pasado, por una cosa que empecé a ver y que me hizo decir en mi canal de YouTube, que yo transmitía ahí habitualmente, diariamente, que las elecciones, o sea, que no se preocuparan que Trump iba a ganar las elecciones. Había mucha preocupación que si Trump ganaba, que se la robaban, porque todos más o menos aquí tenemos, me imagino que tenemos la impresión de que la elección del 2020 no fue legítima. Hay motivos, es que si fue fraude, violación de la Constitución, yo aclaro aquí, pero no lo fue. El presidente, para mí, y lo ha dicho en 2020, Biden es ilegítimo. Pero después que yo vi en alrededor de julio, agosto, las personas que se le estaban pegando a Trump, vamos a hablar en ese lenguaje, ¿no? Que eran enemigos de Trump y enemigos de la Constitución y enemigos de los Estados Unidos y que incluso financiaban la Agenda 2030, que es una cosa, que es un tema que yo tengo hace muchos años. Cuando yo vi eso, bueno, yo llegué a la conclusión de que Trump iba a ganar las elecciones, porque esas personas ya habían decidido por alguna razón de que no podían volver a robar la elección. Kamala Harris era prácticamente imposible que la gente creyera que podía ganar una elección como candidata, una candidata que peor que esa no podía haber. Y ahí, bueno, yo me empecé a inquietar. Pero cuando ya yo me decido escribir el libro es después que Trump gana la elección, y entonces empiezo a ver las personas que empiezan a considerarse para el gabinete. Y cuando yo empiezo a ver eso en noviembre, más otras personas, entonces dije, no, yo tengo que hacer algo. Me pasó igual en el 2020. En el 2020, en noviembre, el 3 de noviembre, cuando Trump ganó esa elección y fue robada, yo estuve como una semana en shock. Pero a la semana dije, tengo que hacer algo. Y empecé mi canal de YouTube. Correcto. Ahí en noviembre del 2020. Bueno, ahora me pasó parecido. Ahora yo tuve un gran alivio cuando vi que ganó Trump. Pero cuando empiezo a ver las personas que se están considerando, pues entonces dije, tengo que hacer algo. Y tengo que hacer algo y tengo que decir lo que yo pienso. Yo siempre he dicho lo que yo pienso. Además, yo soy un constitucionalista. Yo miro las cosas por la Constitución de los Estados Unidos y tengo mis criterios sobre lo que es el Partido Republicano. El Partido Demócrata, todo el mundo sabe lo que es.
Partido Demócrata es lo peor que puede haber en los Estados Unidos. Con mi mayor respeto para todos ellos, cualquier persona que milite en ese partido es antiamericana. Puede ser que no lo sepa, porque yo conozco muchísimos demócratas que son buenas personas. Pero puede ser que no lo sepa porque no sabe cómo funcionan los Estados Unidos, no sabe que Estados Unidos es una república, no es una democracia. Entonces, como no saben eso, pues puede ser que hasta sin querer sean antiamericanos, pero lo son. Y los políticos ni se diga. Si el Partido Demócrata es lo peor que puede haber. Yo tengo un dicho en mi programa que dice, peor de los republicanos es mejor que el mejor de los demócratas, de los políticos. No estoy hablando de las personas, porque personas hay, bueno, cualquier cantidad de demócratas que conozco que son padres de familia, que son buenas personas, que puede ser que tengan las ideas equivocadas, pero eso es otra cosa. Entonces yo, nada, empecé a escribir el libro, pero cuando empecé a escribir el libro, que tengo tanta y tanta y tanta información, dije, tengo que parar todo lo que estoy haciendo. Yo tenía el canal de YouTube, hasta eso lo paré, todo. Porque si no me pongo a hacer eso, no lo voy a terminar. Y yo quería sacar el libro alrededor de enero, cuando Trump entrara. Pero no me fue posible. No me fue posible porque tenía mucha información. E incluso esto que ven aquí, esto es, hay un libro más grande que este, de tamaño y de información que se me quedó por escribir, que tiene otros temas que no están aquí. Ahora voy a hablar de los temas que están en este. Pero tiene otro montón de temas que no, aunque se abordan ligeramente aquí, no están aquí directamente. La inmigración, que es un tema súper candente y de la cual yo tengo mis criterios también, no está aquí. Aquí no está la educación, que también es un tema candente. Todos esos temas no están aquí, en este. Pero tienen mucha información también. Ahora, vamos a hablar de este. Ya te dije por qué escribí el libro. Yo creo que esa respuesta es fundamental. La escribí por ese motivo. Y me preocupa la división de criterios dentro de las personas que son republicanas y que apoyan a Donald Trump. Sobre todo división que empezaron, y todo esto lo está planeando la élite del globalismo, en mi opinión, se dio ya desde el tema de Ucrania y Rusia, que también está aquí. No en profundidad como yo quisiera, pero las cosas claves me dediqué a ponerlas en 2 capítulos aquí. Y sí trajo una, o sea, mientras yo veo en el bando demócrata que todo el mundo está unido y las personas y los políticos sobre todo votan, en la parte de los políticos republicanos no es así. Entonces se dio la división en la guerra de Ucrania y ahora con el tema de Israel. O sea, ya dicho eso, voy a hablar brevemente de cada capítulo. O sea, aquí yo tengo el índice. Esto es una cosa muy breve, yo no voy a tomarme mucho tiempo en esto. Simplemente le voy a decir de qué tratan. El primer capítulo es la violación de la Constitución del 2020. Se sigue hablando, y todavía hasta el día de hoy se sigue hablando de fraude electoral, de que hubo fraude. Yo creo que el principal problema que hubo aquí es que no se habló de la violación de la Constitución y se habló de fraude. Y al no hablarse, pues eso fue lo que permitió que Biden entrara ahí. Aquí yo explico por qué se violó la Constitución y qué tiene que ver el fraude. O sea, la violación de la Constitución fue la vía para poder hacer el fraude del voto por correo. Pero sin la violación de la Constitución no hubieran podido hacer el fraude. Porque el fraude, y ustedes saben más o menos, lo que pueden haber oído, era que el día 3 de noviembre Trump estaba ganando la elección, se pararon de contar en varios estados swing. Cuando se reanudó el conteo, todos los votos que aparecieron fueron para Biden, pero porque se había violado la Constitución, permitiendo contar votos después de la noche de la elección, que es inconstitucional. Aquí la Constitución lo dice clarito. Tienes que dar el resultado la noche que de la elección, y si lo vas a hacer al otro día en cualquier estado, tienes que explicar las razones y por qué lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Sencillamente un montón de gente, jueces y eso, dijeron, no, aquí se van a contar votos hasta el jueves, hasta el viernes, hasta el sábado, después del martes. Eso es inconstitucional. Por lo tanto, la elección no es válida. Y hay una gran diferencia en eso. La elección no es válida. No es válida, no es lo mismo que ganó Trump. Ahí es donde estamos en lo que hay que entender. Cuando tú reclamas fraude, tú estás diciendo, no, yo estoy reclamando fraude porque aquí los votos estos están mal y los votos en realidad eran más para Trump y ganó Trump. No era eso lo que había que haber reclamado. Y por eso yo pongo aquí 2 abogados que estaban en esto, en el team de Trump, y que sencillamente a uno de ellos no se le hizo caso. No se le hizo caso entre comillas, porque los demócratas sí le hicieron caso porque ahora lo metieron preso.
Pero los republicanos no le hicieron caso. Aquí están las fotos, que son John Eastman, después verán el libro, y Rudy Giuliani. Toda la vertiente de Trump, sus abogados, su gente, se fueron a reclamar fraude con Rudy Giuliani y las personas que estaban detrás de Rudy Giuliani. Sin embargo, John Eastman, que hoy en día las personas, muchos no lo conocen. Claro, Giuliani tenía aquí una presentación de antes, porque era conocido. Pero John Eastman estaba diciendo lo que es. O sea, la Constitución se violó, el resultado es nulo y la elección tenía que haber ido al Congreso. Entonces, rápido, aquí yo pongo cómo fueron las elecciones de 1824 y 1876, donde el Congreso se decidió en el Congreso de una forma u otra. No voy a meterme ahora en los detalles. Pongo los gráficos de esas elecciones para que las personas vean históricamente qué fue lo que pasó, porque los demócratas dicen que no, que eso es inconstitucional, que no se puede hacer. Le digo, bueno, hubo 2 elecciones donde 6, para que no hablen eso. Después tengo un capítulo, voy a seguir con el índice rápido, ahí me extendí un poquito, pero no quiero, porque hay más preguntas de eso. El fraude que fue y el que no fue. Aquí hubo fraude en el 2024, no se está hablando. ¿Y dónde hubo fraude? En el Congreso. Tapan el fraude con la victoria de Trump. Pero Kamala Harris no tuvo 75 millones de votos. Claro, tuvieron que darle 75 millones de votos a Kamala Harris para justificar que ganaron 30 y pico demócratas en el Congreso que no ganaron. Pues si tú votas por Trump en un lugar, y esta no es la razón fundamental, pues si tú votas aquí por Trump, votaste por el republicano congresista, y no hay explicación para que entonces gane Trump y no gane el demócrata. Ahí hay más información de por qué yo digo eso, con pruebas y cosas. Después tengo un capítulo para Trump y Cleveland, que son 2 presidentes que tienen muchas cosas en común, históricamente. Cleveland es el único, era demócrata, el único presidente aquí en los Estados Unidos que ha hecho lo mismo que Trump, o sea que ganó en un periodo, perdió en el otro, y ganó en 2 periodos no consecutivos. Ahí yo hablo de las semejanzas que tienen Trump y Cleveland, entre ellas que yo también creo que a Cleveland le robaron la elección del medio, la misma que le robaron a Trump. Porque he mirado los periódicos de la época de aquello, estamos hablando de las elecciones de 1884 y la del 88 después, y bueno, Cleveland tuvo 3 elecciones, ganó 2 y perdió 1. Tienen muchas cosas en común Trump y Cleveland, y me llama la atención y lo puse porque Cleveland, siendo demócrata, entiende mejor lo que es el gobierno que los republicanos de hoy en día. Aquí yo lo tengo. Presidente demócrata. Sabe lo que es el gobierno, sabe cómo funciona el gobierno, sabe lo que es el gasto público. Y los republicanos de hoy en día, yo veo que están perdidos en eso. Están perdidos en eso y por eso, en mi opinión, gobiernan como un partido de centro y a veces izquierda, y los demócratas es súper recontra izquierda. Ahí, yo tengo mi opinión de eso, ¿no? Trump y Cleveland, 10 cambios de Trump y los globalistas cambian de bando. Ese es otro capítulo, porque Trump cambió sus posiciones en algunas cosas, no radicales, pero aquí yo las pongo. Tema, por ejemplo, del aborto, ustedes van a ver, o sea, varias cosas que fue como que, y esto no debe escandalizar a nadie, la política en los Estados Unidos ha sido así, cada presidente que gana tiene que hacer pactos con cosas, con políticos, porque es la manera en la que puedes ganar las elecciones. Y en mi opinión, Trump tenía un precedente malísimo que ya le habían robado en el 2020. Y él, en primer lugar, y me parece a mí que con mucha razón, dijo, no, ahora no me van a robar. Déjame ver lo que hago, después que yo me siente ahí, entonces yo puedo hacer lo que sea. Pero lo primero creo yo que es garantizar, si pensó de esa manera, que es la que yo creo, yo lo veo completamente justificado. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque todos esos globalistas se le estaban pegando. O sea, él tuvo que conversar con todos ellos. Aquí tengo las conversaciones sobre TikTok, sobre muchas otras cosas. O sea, que hay muchos detalles. ¿Por qué yo digo eso? 10 cambios de Trump, 10 cosas en las que Trump cambió un poco el discurso, tal vez para adaptarse a eso, o compromisos que hizo, que pueden ser. Los globalistas salvan a los 2 partidos. Esto no se está hablando. Ese es otro capítulo, porque yo considero que la élite globalista, o sea, lo que es el Estado profundo, lo que dirige en realidad el poder, que no han sido los presidentes de los Estados Unidos tradicionalmente, porque ustedes, si se ponen a analizar en eso, aquí hay un montón de cosas que no tienen explicación. Cuba es una de ellas. Porque bombardean Irán y no bombardean Cuba, por ejemplo, por decir algo. Sin matar a nadie en Cuba, por cierto, poniendo a objetivos así militares, ¿no? Lo mismo que se hizo. Y ya se sopla Cuba y se cae. Sin embargo, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque viene dirigido de otra gente. Entonces, los globalistas salvan a los 2 partidos. Eso lo que significa es que tanto el Partido Republicano como el Demócrata aquí están en crisis. El Demócrata
por las razones que todos saben. Es un partido que ya no tiene nada que ver con los Estados Unidos, está completamente virado hacia un socialismo y un estatismo, que es la palabra correcta, control del Estado sobre el individuo, que nos hacen esclavos, y este es uno. No sé cuánto pagaron ustedes este año por impuestos aquí a la propiedad, que es inconstitucional también. Entonces, pero el Partido Republicano también está en crisis porque no satisface las cosas y las demandas de las personas como yo y muchos miles de patriotas en los Estados Unidos que son constitucionalistas, y ese partido no lo hace. Ahora, ¿por qué yo digo que esta elección del 24 salvó a los dos partidos? Salvó al Partido Republicano, porque si Trump perdía la elección, el Partido Republicano probablemente hubiera desaparecido al día siguiente. ¿Qué explicación tendría ese partido para darle al pueblo de los Estados Unidos que con el desastre que hizo Biden en los 4 años y una candidata como Kamala Harris, el Partido Republicano es incapaz de ganarle esa elección? Eso era imposible de explicar. Por lo tanto, la victoria de los globalistas con la victoria de Trump salvan al Partido Republicano. Pero no porque sean buenos, lo salvan porque el Partido Republicano está en la misma componente con los demócratas. En muchísimos casos, que es lo que tienen que tener claro. Entonces, ¿y por qué salvan al Partido Demócrata? También lo salvan porque no hicieron perder a Kamala Harris con una votación desastrosa. Le dieron 75 millones de votos y le dieron una elección decente. Aquí esto se relaciona con el capítulo siguiente, que es una pregunta. ¿Trump ganó aplastantemente? Trump no ganó aplastantemente. Sin embargo, la prensa, incluso de nosotros, la prensa de derecha, dice que Trump tuvo una victoria aplastante. Miren las elecciones de los Estados Unidos. Esta elección fue una elección cerrada, el resultado que ellos dieron, porque yo sigo pensando que Kamala Harris no tuvo 75 millones de votos, pero fue una elección cerrada donde Kamala Harris ganó un montón de estados, Trump ganó otro montón de estados que son tradicionalmente republicanos o demócratas, y se decidió en 7 estados Unidos. Eso, en la historia de los Estados Unidos, es una elección cerrada. Aquí yo tengo ejemplos de victorias aplastantes. Y los que llevan aquí más años saben que Reagan ganó 49 estados, pero Nixon también le ganó a McGovern un montón de estados, en la misma cantidad, creo que McGovern ganó 1. Y hay varias elecciones aquí, más de 10, donde el candidato ganador ha tenido más de 400 votos electorales. Quiere decir que el perdedor tuvo menos de 100. Hasta palizas como la que hablé de McGovern, como la de Nixon-McGovern, la que dio Reagan, esas son palizas, pero victorias aplastantes hay muchas otras. O sea, ningún candidato como Kamala Harris que tenga más de 200 votos electorales, tú puedes decir que perdió aplastantemente una elección. ¿Por qué hizo eso la prensa? Para decir y tratar de dar a entender que aquí todavía hay elecciones en los Estados Unidos y aquí no hay elecciones. Aquí sigue el mismo fraude y sigue el mismo problema. Y lo están tratando de tapar con la victoria de Trump. Por eso es que ese capítulo, agua amarga estancada. El marga significa make agua tofana great again. No es maga, es marga. El agua tofana es un veneno que se usó en el siglo, hace varios siglos. Lo hizo una mujer. Eso tiene que ver con los movimientos estos anti-Trump que salen a las calles. Que yo dije, no van a hacer, es lo que digo aquí, no van a hacer nada en enero, pero van a salir después. Ya esas protestas ya pasaron. ¿Por qué no van a hacer nada en enero? Porque iban a decir que los republicanos somos los que dimos un golpe de Estado aquí, o quisimos darlo con Trump en el 2020. Y que ellos, los demócratas, son personas decentes que respetaron la victoria de Trump ahora, por lo tanto el 20 de enero no hubo nada. El gabinete de Trump es un capítulo donde analizo a las personas del gabinete de Trump, porque yo considero que no deberían estar ahí. Elon Musk es el George Soros republicano. Ese es otro capítulo donde te digo quién es Elon Musk, sin tener en cuenta el apoyo que le haya dado a Trump en las elecciones. ¿No? ¿Quién es él? ¿Qué cosa es? ¿Cuáles son sus ideas? ¿De dónde salió él? Los zares y la fiesta de Guadalajara. Esto es las cosas que ponen los presidentes que no son electos por el Senado, que se le llaman zares, porque el Senado no los tiene que confirmar. Y aquí hago una comparación de los que puso Obama a los que puso Trump, qué diferencia. Y la fiesta del Guadalajara es porque yo aquí anuncié cómo iba a terminar la relación de Trump con Elon Musk, como la fiesta del Guadalajara. Los que son cubanos saben lo que es la fiesta del Guadalajara. Yo no soy brujero ni espiritista, pero cuando yo miré quién era Elon Musk, yo dije, esa relación entre ellos dos va a terminar como la fiesta del Guadalajara. Este libro salió hace 2 meses, la fiesta del Guadalajara fue hace 15 días, que fue cuando ya definitivamente, ahora Trump está diciendo que hasta lo quiere deportar. Kennedy no es vegetariano, pero come animales que sí lo son. Kennedy es un personaje que, en mi opinión, no debería estar ahí en ningún gabinete republicano porque es un socialista liberal de izquierda, amigo de Fidel Castro. No pude poner las fotos aquí de Fidel Castro y Kennedy
decir porque no tengo el derecho de ponerlas, pero sí les pongo aquí en link donde la pueden ver, las entrevistas de Kennedy hablando del sistema de salud de Cuba y otras cosas que no es por Fidel Castro nada más, que considero que Kennedy no debería estar. Trump entre Notre Dame y el foro de Davos. La visita de Trump al foro de Davos, controversial, o sea, ¿por qué Trump va al foro de Davos? El foro de Davos, sencillamente hay que descalificarlo. Ese foro no fue electo por nadie y es la clave de la Agenda 2030. En medio del camino conduce al socialismo. Eso es una cosa fundamental, porque mientras estemos a la mitad, mientras estemos como partido republicano, tímidamente oponiéndonos a las cosas de los demócratas, pero sin hacer lo que dice la República aquí en los Estados Unidos, ese medio del camino conduce al socialismo, no te va a conducir para el otro lado. Y eso lo dijo Von Mises, que es un economista, filósofo, pensador de hace muchísimo tiempo, en un artículo donde tiene toda la razón. La mitad del camino te va a conducir al socialismo. Tú no puedes estar en esto con medias tintas, eran en medio, no, para no incomodar al demócrata o al otro, Tú tienes que hacer lo que diga, aquí esto es una república. Las guerras y las... primero entro con Israel, Dios bendice a Israel. Es un capítulo bíblico pequeño para que se vean las promesas que hizo Dios al Estado de Israel. Y después ya entro con dos capítulos de Israel, Trump, Israel y la Agenda 2030 y las guerras y la solución de Trump en Gaza. Yo aquí en el tema de Israel, que quiero abordarlo ahora muy brevemente porque sé que después me van a preguntar, yo me dediqué a poner cosas aquí que no se me pueden rebatir. Lo que yo pongo aquí con datos, con fechas, en primera son medios de Israel, ni siquiera son medios de prensa que puedan criticar a Israel, son medios israelitas. Y en segundo lugar son cosas que no se me pueden rebatir. En Israel una mujer aborta a los 8 meses y medio, ante los 9, cuando quiera abortar y es free, o sea, aceptan los matrimonios entre el mismo sexo en el extranjero. Tel Aviv es la capital gay del mundo, aquí lo tengo en las fotos. Bueno, se está entre ellas, muchos la consideran, Jerusalén también. Entonces aquí yo pongo cosas que no son rebatibles. Hay cosas que son rebatibles. Por ejemplo, yo te puedo decir, o lo que veo en las redes, no, Netanyahu está matando niños en Gaza. Pero del otro lado te dicen, no, esos son terroristas y están frente. Entonces ahí caemos en un careo. Aquí nada de lo que yo digo se me puede rebatir. ¿Por qué? Porque son verdades como un templo. Aquí los judíos hace 100 años que votan por el Partido Demócrata. Pase lo que pase. Yo le hablé de las elecciones de Reagan, aplastantes. Reagan, que ganó 49 estados. Nixon McGovern, aplastante. El demócrata gana un estado. Y los judíos votan por el demócrata. No importa, si el país entero pensó que había que votar republicano, los judíos votaron por el demócrata. Hace 100 años. El votante judío aquí es un votante de la maquinaria del Partido Demócrata. ¿Es rebatible? No. Aquí están todos los datos, y todas las fechas y todas las cosas. O sea, yo me dediqué aquí, porque como yo vi que había tanto problema con Israel, y dije, bueno, voy a decir lo que no se me puede cuestionar. Ninguna cosa aquí se me puede cuestionar porque es una verdad como un templo. Ya lo demás es cuestionable y espero que me hagan preguntas de eso. Después vino lo de, ya estoy concluyendo, los 2 capítulos de Rusia y Ucrania, que tiene datos y cosas que la gente debe saber, o sea, como que la OTAN se movió hacia la frontera rusa, si había un tratado de eso, si no lo había, que con eso me recuerda a mí el famoso tratado de no invasión a Cuba de Kennedy Khrushchev, que busquen a alguien que me enseñe el tratado, porque nunca existió, ese tratado no existe. Y han tratado de justificar que por qué Estados Unidos no invade Cuba. Bueno, es lo mismo que pasó con lo de la OTAN. O sea, no existe ningún lugar donde los rusos se pusieron de acuerdo para afirmar que la OTAN no podía acercarse a la frontera rusa y por lo tanto no han violado nada, pero sí han provocado a Putin. Pero los que dicen no, porque la OTAN se le acercó a Rusia y violaron el tratado del 91, no existe ningún tratado. Fue una cosa más bien de palabras. Y después los capítulos controversiales de J.D. Vance. Yo cuando fui a hablar, la vez que estuve con el grupo de ustedes que hicieron una actividad muy bonita, yo lamento que me tuve que ir pronto y no pude ser más amplio en en esta revista que explica todo eso, por qué somos república y no es democracia, y esto es la clave, porque los republicanos... Es que no sé, yo creo que yo cojo al congresista Carlos Jiménez y le pregunto ¿por qué Cuba es una república, no es una democracia? Y probablemente no lo sepa. Y es una pregunta que en las universidades muchos profesores tampoco saben. Y es
súper importante para ver cómo funciona el gobierno, porque si tú no tienes claro eso, tú eres un político y vas a tener decisiones y votos, ¿verdad?, que son socialistas, que no tienen nada que, o que funciona como una democracia, no como una república. Yo no pude explicar mucho eso, pero aquí este capítulo que se llama Obama le gana a Vance 20-18, es porque yo cogí un discurso de Obama en la convención, donde Obama en 19 minutos mencionó 20 veces la palabra democracia. Claro, ellos son demócratas. Las personas piensan que no, que el Partido Demócrata es un partido en nombre que no tiene que ver con la democracia. No, es al revés, eso se ha creado como un mito. Tiene todo que ver con la democracia. No voy a ponerme ahora a explicar esa parte, porque está bien explicado aquí, yo traté de explicarlo otra vez. Pero me llama la atención que cuando gana Trump y Vance va a dar un discurso allá a Múnich, pues Vance menciona 18 veces la palabra democracia en menos tiempo que el discurso de Obama. Obama en 20 minutos la mencionó 19 veces y Vance en 19 minutos Obama la menciona 20 veces y Vance menciona en un discurso más corto, creo que de 15, 16 minutos, menciona 18 veces. O sea, Obama le gana a Vance 20-18. Pero en el tiempo, Vance lo dijo menos. Vance no sabe cómo funcionan los Estados Unidos. Bueno, eso es un gran criterio. Ahí yo explico, sus ideas en el discurso eran correctas. El problema es que el modo que las enfoca o está mal o lo hizo a propósito o lo que sea. Aquí hay un cuestionamiento de eso. Y otras cosas que tengo yo serias de quienes financian a J.D. Vance, que son personas que están en la Agenda 2030. Yo llevo años luchando contra la Agenda 2030. O sea, dice hasta una revista, en mi revista está de alguna manera. Cualquier persona o grupo que apoye esa agenda, que es la agenda LGTB, lo del cambio climático, montones de cosas. Estados Unidos no será la primera potencia económica mundial, inmigración descontrolada, todo lo que estamos viendo aquí. Y todos los países del mundo están en eso, hasta Cuba. Yo, cualquiera que esté en eso, pues yo estoy en contra de eso. No me importa el país que sea. Si es Israel, estoy en contra de eso también. O sea, no me interesa el país que sea. Y soy constitucionalista. El que no esté a favor de eso, pues también se lo digo. O sea, yo no tengo media tinta con eso. Pero sí me preocupa que Vance se ha hecho multimillonario. Tiene muchas cosas parecidas a Obama en 2 años. Y la firma esta que tiene, que le ha dado dinero, todos los que están ahí que la integran son gente de la Agenda 2030. Entonces, ¿qué hace el vicepresidente de los Estados Unidos con esa gente? Trabajando con esa gente en negocios alrededor de esa gente. Como he dicho vulgarmente, si Trump resbala con una cáscara de plátano, el presidente es J.D. Vance. Yo, por lo que veo hasta ahora, no quisiera que fuera J.D. Vance. Sin embargo, le preguntas a los republicanos y a las personas que no tienen la información suficiente, porque todo esto es base información, pues te pueden decir que sí, que ellos quisieran a J.D. Vance ahora, después de Trump, por 8 años. Yo voy a terminar diciendo esto, que las opiniones que uno puede tener en cualquier cosa se basan en la información que tú tienes. Si tú no tienes la información completa, puedes tener una opinión, pero tu opinión se basa precisamente en una información incompleta. Y eso, lo que más me preocupa a mí ahora es la división dentro del grupo de Trump, porque lo veo en las redes. Me lo dice mi esposa, yo tengo personas que me dicen, yo no tengo mucho tiempo de ver redes, pero sí veo que hay división en torno a determinados criterios, en torno al partido. Hubo división, y la hay con Elon Musk. Hay gente que dice que sí, que Elon Musk ayudó mucho a Trump. División en torno a Israel, división en torno a Rusia y Ucrania, los que consideran que Putin es un comunista y que no sé qué, que de hecho, bueno, es un autócrata, pero hay una división dentro del grupo de Trump, que está, en mi opinión, fraccionando al grupo MAGA peligrosamente, porque tienen criterios entre ellos. Sin embargo, del otro lado, de los izquierdistas, los globalistas, los demócratas, ahí todo el mundo está muy unido en el Congreso, ahí todo el mundo sigue su misma línea, y me está preocupando eso. Ahora Musk con el otro partido, las personas que por fanatismo pues apoyan determinadas cosas en contra de Rusia o a favor de Israel, sin mirar no solamente la historia, el marco, el contexto histórico, sino en realidad lo que está pasando. Entonces, ya yo con eso termino. ¿Qué tiempo me demoré? Creo que me demoré más. Está bien, estamos bien. Sí. Gracias por esa muy buena introducción de tu libro. Yo tengo algunas preguntas aquí, algunas de haberme leído el libro, otras que algunas personas del grupo me transmitieron. Y yo quería ir a temas bien sensibles, porque la verdad que el libro es bien extenso en todos los temas que comentaste. Pero una de las cosas antes de eso que te quería
preguntar es, por lo menos vi un par de predicciones que ya se hicieron realidad de tu libro, porque esto va ocurriendo, entendamos, la dificultad que esto tiene, y yo le pido a todo el mundo que no se desmotiven, porque toda esa división que tú hablabas a muchas personas les genera desmotivación. Yo conozco personas que se sienten muy mal, superadas por toda esta discusión que hay entre los republicanos, más bien entre los trumpistas, ¿no? Que deberíamos ser republicanos también. Y entonces no se desanimen. El momento es muy complejo, y una de las complejidades que tiene el momento, en mi opinión, es que todo va pasando tan rápido que ya casi Rusia y Ucrania ya no es tema, ¿no? O sea, pero por ejemplo, tú estabas escribiendo el libro, me imagino que estaba entre los primeros capítulos lo de Elon Musk, y ya predijiste que eso iba a terminar mal, y también sobre Irán, ¿no? Hablaron un poquito de por lo menos esas dos predicciones. Yo no sé si tú detectas, así en el corto tiempo que lleva el libro. ¿El libro cuándo lo lanzaste? Hace nada, ¿no? El 15 de mayo. O sea, pero el 15 de mayo lo tuve en la mano, me llegó el 16 de mayo, esto que ven aquí, tenerlo en la mano, pero para yo poder tener esto en la mano, tienes que entregarlo un mes antes al proceso de hacerlo, de ponerlo en página, y los 15 días que se está demorando Amazon de imprenta. Pero no han pasado años, han pasado meses. No, al revés. Y ya se han cumplido predicciones. Yo entregué el libro a mediados de abril. A mediados de abril yo hablé de la fiesta del cuadrado de Elon Musk. Cuando yo hablaba de eso, las emisoras de radio me caían arriba, me decían que parecía mentira que yo estuviera diciendo esas cosas de Elon Musk. Y esto. ¿Por qué? Porque las personas, vuelvo a decir, y dijiste dos cosas importantes que voy a aclarar. Las personas opinan con la base de la información que tienen. Pero tú dijiste dos cosas importantes. Yo tengo en cada capítulo aquí, al final, cada vez que te escribo una cosa en cualquier página, aquí ya, por ejemplo, el número 28, eso es de dónde yo saco lo que digo ahí. El libro puede parecer que tiene muchas opiniones mías, en realidad no tiene tantas. Lo que tiene son hechos. Como un historiador, ¿no? Exacto. La gente tiene que justificar su fuente, de dónde saca lo que dice. Ahora, la fuente puede estar mal. Aquí hay más de 500 fuentes. Bueno, yo consulté más de 2.000 fuentes, pero hay fuentes que están mal, que dicen cosas por entrar ahí a la internet aguanta cualquier cosa. Entonces tú tienes que saber si lo que tú estás diciendo es o no es. Porque te vas con la pelota mala, como se dice en béisbol. Lo otro, dijiste un punto importante de esto de la desmotivación y la división. El mensaje que yo estoy tratando de dar es que no importa los criterios que tengan sobre temas de afuera, como Israel, como Rusia, como Elon Musk, el votante MAGA no se puede desunir. Nosotros tenemos que seguir unidos del mismo bando. A lo mejor usted tiene una opinión de Israel, o usted tiene una opinión de Putin, o tiene una opinión de Elon Musk, que es muy bueno, o tiene otra opinión, o de Kennedy, que yo pongo aquí, pero no importa, eso es opinión. Pero en las ideas, tenemos las mismas ideas. Entonces, ese es el peligro que yo alerto, porque veo que hay personas que por esos problemas que son más bien ajenos a los Estados Unidos, aunque impliquen en los Estados Unidos, son ajenos. Yo estoy aquí en esta casa, y a los que viven en esta casa, que la bendigo, les tiene que importar primero lo que pasa dentro de esta casa, y después nos podemos preocupar por lo que pasa afuera. Si el vecino tuvo un problema, desde luego, pero primero es tu casa. O sea, primero son los Estados Unidos, primero es la República, después viene lo otro, que incide o no en los Estados Unidos, pero es eso. Entonces, es esa, y además, déjenme decirles, esto es una agenda. Todo eso que están haciendo es la agenda también del Estado profundo, para fraccionar el grupo de la gente de Trump, de la gente de MAGA, y tratar de que se disgusten y se peleen por cosas que no son esenciales. Lo esenciales son las ideas. Usted está a favor de la Constitución, usted es republicano, usted quiere a los Estados Unidos, usted es un patriota, usted ama a los Estados Unidos, usted está del lado este. El lado demócrata, nadie ama a los Estados Unidos. Fíjense el detalle de que las personas cuando van por la calle, o sea, si tú pasas una casa que tiene una bandera puesta, el 98% de esa persona que está en la casa esa vive es republicano. Entonces, y ahora me dicen, no, pues no, hay demócratas que quieren la nación. Sí, sí la quieren, pero es que la mayoría de los demócratas quieren cambiar a los Estados Unidos. Por lo tanto, no quieren mucho la bandera. Esa es la explicación. Nosotros estamos de este lado. Entonces, yo te aprecio esa pregunta. Pero sí quería aclararlo, o sea, no quiero que haya desmotivación ni desunión. Y el objetivo del libro es enviárselo a Trump, que me faltó eso. Ahora ya a fin de mes lo voy a tener en inglés, probablemente antes. Tengo como hacérselo llegar.
y a otros políticos también, que en mi opinión tienen posiciones correctas, y se los voy a mandar en inglés. Y bueno, también aquí en Florida, gente aquí de gobierno de Florida, el gobernador, gente que esos libros sí, obviamente se van a regalar, son libros que se van a donar, y por eso es una de las razones que estoy aquí, porque para cubrir los gastos de ese tipo de cosas, pero esa es la idea. O sea, la idea del libro es construir. Ahí en Tron Doral tengo muchas relaciones, los hijos de Tron vienen ahí casi todas las semanas, y tengo manera de hacérselo llegar a Tron. Que se lo den a no, bueno, ya ahí, pero a los hijos por lo menos sí es muy fácil para mí hacer eso, porque tengo muchos seguidores ahí en Tron Doral, en Human Resources, en muchos lugares. En Tron Doral a mí me conoce mucha gente. Y ellos van, porque es un lugar que les gusta. Incluso Tron iba 2 veces ahí al mes casi siempre a Tron Doral, ahora que es presidente no lo hace, pero tiene problemas de servicio secreto y todas esas cosas, pero los hijos siguen yendo y son muy nice, es muy fácil darle este libro. A ver, ¿qué más quiere? A ver, yo anoté aquí, bueno, no me hablaste de las predicciones, pero... Predicciones, 3 sobre todo se han cumplido. Las protestas estas que dije que iba a haber una protesta organizada y que no se iba a producir en el 2020, en el 20 de enero cuando entrara Trump. Yo dije que ese día iba a ser tranquilo, porque ellos no iban a hacer para poder seguir con su agenda. O sea, 20 de enero de 2021, ¿qué pasó? Los republicanos quisieron dar un golpe de Estado para sacar a Biden. Esa es la agenda, lo que ellos dicen. Y 20 de enero del 24, ¿qué pasó? No, los demócratas somos personas decentes y aceptamos la victoria del presidente. Eso es mentira y es una manipulación. Esa se cumplió, lo de Elon Musk se cumplió, y el bombardeo de Irán se cumple, porque aquí Trump tiene en el gabinete y entre la gente que lo rodea un montón de guerreristas que todos estaban a favor del bombardeo de Irán. No estoy diciendo ahora, fíjense que no estoy hablando de si es correcto el bombardeo o es incorrecto. Yo no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que las personas que estaban ahí querían bombardear Irán desde hace años. Por lo tanto, lo más lógico que se da una situación como esta, donde hay que aconsejar, decir, bombardeamos, no bombardeamos, la opinión mayoritaria iba a ser de bombardear Irán, y por eso aquí yo pongo toda la gente esa y quiénes son sus nombres y apellidos. Si tú eres un secretario de defensa y tienes una cruz de los cruzados y aquí cosas Israel tatuadas en tu cuerpo, lógicamente cuando te vayan a preguntar bombardeamos o no bombardeamos, tú vas a decir que sí. Eso es lo que yo digo, no me estoy metiendo en el tema del bombardeo, de que sí es o de que sí no es. Claro. Bueno, yo tenía aquí un tema que te quería preguntar y que se basa, o sea, le doy mucha importancia por una preocupación que tengo yo y sé que mucha gente tiene. Para mí, lo más grave que pasó lejos en estos últimos años fue, yo le llamo la pandemia, ¿ok? Porque para mí fue un genocidio, para mí fue una cosa que no debió suceder, que no debieron apoyar tantas personas buenas, porque conozco personas buenas que apoyan todo lo que pasó, ese control mundial para dictar lo que se tiene que hacer, cómo tienes que ir vestido, si te tienes que poner un tapaboca o no, si te tienes que vacunar o no. Eso fue en el mundo entero. La verdad que para mí, hasta que no haya personas, un desfile de personas importantes que vayan a prisión por eso y que paguen por ese genocidio, en mi opinión, y sé que mucha gente piensa así, en mi opinión, estamos, como dicen los amigos míos argentinos, al horno con fritas. Entonces, el señor Robert Kennedy Jr., que te soy sincero, tú le dedicas un buen espacio ahí, como tú ya anticipabas, no mostraste imágenes, pero narraste muy bien ahí en el libro sus visitas a Cuba, su afecto por Fidel Castro y por la preocupación de Fidel Castro, como narras ahí, el que se casteaba con sus hijos, etcétera, todo, bueno, un admirador de todo eso. Bueno, sabemos que su familia y toda la historia, por cierto, yo creo que su tío habría sido republicano con sus ideas en ese momento, ¿no? Las ideas de esas que eran más patrióticas, ¿no? Que las de los demócratas hoy en día y las de muchos republicanos hoy en día. Pero bueno, yendo a Robert Kennedy Jr., yo le tuve fe, sinceramente todavía le tengo fe a que al menos el asunto de las vacunas, porque que nadie se enoje, pero hay una realidad, habían muy poquitas vacunas en el schedule de la FDA, del CDC al inicio en los 80 y tantos, antes del acto este que exonera a las empresas que producen las vacunas de liability, ¿no? de riesgos legales, y hoy en día hay más de 90, incluyendo vacunas intrauterinas. Esa es la realidad, esos son hechos. Y otra realidad es que ha aumentado dramáticamente la cantidad de enfermedades en niños, ¿ok?
Y yo le tengo fe a Robert Kennedy de que va a desenmarañar eso. Hace poco vi una entrevista de él a Tucker Carlson, hace menos de una semana, y si bien él se está cuidando y todo, y no sé qué, y tiene todo ese pasado que conocemos, que tú narras muy bien ahí, yo le sigo teniendo fe de que él va a desenmarañar eso y que al final se va a lograr, no sé si va a ir gente presa, pero que se va a lograr que los niños no sigan siendo dañados y que sea al menos una investigación científica. Con esto termino. Tucker Carlson le preguntó más de una vez en esa entrevista ¿qué tú opinas de tal cosa? Y él dijo, me pareció muy correcto, dijo, mi opinión no importa en lo absoluto, lo que vamos a hacer es aplicarle ciencia real, investigación científica real a ese tema que me estás preguntando, ¿no? Entonces no sé qué te merece. Mira, hay dos cosas importantes. Yo tengo en el libro un capítulo de Kennedy. Si algo yo hago es que yo no soy blanco o negro. En el libro yo menciono dos cosas que son criterios que tiene Kennedy con los cuales yo estoy de acuerdo. Una es ese que tú dices, el tema de la vacuna, y el otro es la claridad con la que Kennedy analiza el tema de Rusia y Ucrania. Porque Kennedy te dice, oye, si los rusos ponen una base militar en México, Estados Unidos invade México inmediatamente. Sin embargo, si la OTAN le empieza a poner bases militares en todos los países socialistas de la llamada Europa del Este, acercándose a la frontera de Rusia, entonces Putin tiene que quedarse tranquilo, no puede hacer nada. Esas declaraciones de Kennedy vienen de hace mucho tiempo, por eso yo le pongo ahí, cuando yo pongo eso le pongo como Kennedy un alien en Occidente. Un alien en Occidente porque es el único tipo de Occidente que te dice una cosa como esa. Todos los demás lo que te dicen es que Putin invadió Ucrania y que esto y que se yo. No miran la realidad esa. O sea, es un punto muy válido ahí, independientemente de quién invade y quién no invade. Igual cuestionamientos, o sea, cuando Putin invade Ucrania, fue el que invadió. Una cosa mala, pero si Israel bombardea Irán primero, entonces no, Israel tiene sus razones, Putin no las tiene. En fin, cuando tú estás parcializado, tienes una opinión a favor de alguien, tus juicios no son muy objetivos, tú tienes que mirar lo que está pasando. Ahora, yo, como te dije, hay otro libro igual que este, yo no tengo en este libro el tema de la pandemia, donde ahí sí en el otro, que tal vez lo saque en enero o febrero, sí tengo un capítulo, te dije que había capítulos que no estaban, en la relación de Trump con los políticos republicanos, eso no está en este libro, como expliqué, la inmigración y las vacunas. O sea, no es un tema que yo abordo aquí a profundidad, pero como puedes ver, yo sí te pongo el libro que escribió Kennedy, y te pongo las cosas que dijo Kennedy y cómo habló de Bill Gates. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo sé quién es Kennedy, y tú le tienes fe a Kennedy. En ese tema. No, sí, en ese tema. El tiempo va a decir. Y el tiempo es el mejor juez para cualquier cosa. Yo lo que no creo que Kennedy vaya a hacer nunca, y por eso en eso no le tengo fe ninguna, que es que para que él haga eso, o sea, en el caso de que, como tú dices, de que se revisen las vacunas, eso puede ser que hasta ahí. Pero de que él se ponga a hacer cosas para que caigan aquí presos todos los que tienen que caer, yo no creo que lo va a hacer en lo absoluto, porque él ha sido parte siempre de toda esa gente. Y es muy fácil hablar de aquí abajo, o sea, en el caso de lo que yo le exija a él esto o a lo otro, cuando tú no sabes la interioridad de lo que pasa y los compromisos que ellos tienen o las amenazas que pueden recibir. Son muchas cosas que inciden en eso. Y aquí sí hay un problema muy grande. Usted se levantaba aquí el año pasado y veía a Donald Trump acusado cada día de algo distinto por un fiscal distinto. Y usted se levanta hoy en día y usted no ve un fiscal republicano que acusa a nadie de nada. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer tan fácil de un lado y no del otro? Entonces, por eso, juzgar a Kennedy sería un poco duro, como lo estoy haciendo yo, y yo lo entiendo, de que yo no voy a ver, no creo que tú, siendo parte de eso por tanto tiempo, te atrevas a tanto. Ahora, el tiempo lo dirá y ojalá que lo haga, porque ese es mi deseo. Aquí hay una cantidad de gente que deberían, bueno, mínimo estar acusados de algo. Ya así no, y hay cosas bien objetivas. Yo les recomiendo a todos una entrevista que le hizo Tucker Carlson a un abogado muy bueno que se llama Aaron City,
que ha trabajado con Kennedy en denuncias sobre vacunas. Esta oficina de abogados de Nueva York es, en mi opinión, la más preparada, creo que es considerada la más preparada en estos temas de lidiar contra las farmacéuticas. Y este señor habla con suma objetividad, porque además es abogado y sabe que se está jugando el pellejo en lo que dice, de los casos que hay presentados a la justicia. Ni siquiera son antivacunas, simplemente son vacunas que no cumplen con estándares básicos, como por ejemplo que tienen un contenido de aluminio en la práctica mayor que la que dice la etiqueta. Entonces lo que dicen ellos es, no quites toda la vacuna, simplemente esa no la autorices en niños menor de cierta cantidad hasta que no se les haga, hasta que no me demuestre que no es lo que está pasando, que no es lo que estamos viendo, etcétera, ¿no? Otras también que se le hicieron unos trials de una semana y cosas ridículas como esa. Entonces, hay casos objetivos sobre las vacunas presentados en la justicia. Por eso le tengo fe al asunto, siendo él la máxima autoridad en la parte, ¿no?, de salud, digamos, y viniendo con toda esta historia del libro que hizo, el verdadero Anthony Fauci, toda la crítica que hizo a la vacuna. Por eso le tengo fe. ¿Te animas a una predicción? ¿Te animas a una predicción? No, pero sí dijiste algo muy importante que voy a aclarar y que voy a decir, y que lo dijiste. Los cartelitos que le están colgando a la gente. O sea, tú cuestionas las vacunas, automáticamente eres un antivacuna. Exactamente. ¿Ok? Eres un antivacuna. Tú cuestionas cosas de Israel, eres antisemita. Correcto. Ahí vamos para allá. Tú cuestionas algo de Rusia y Ucrania, tú eres comunista. O sea, porque si tú cuestionas algo que hace Zelensky, ya automáticamente estás del lado de Putin. Okay. Y eso preocupa. Porque la censura no puede venir del lado de nosotros. O sea, correcto, los demócratas han censurado a todo el mundo, pero si tú tienes un criterio de una cosa y tú la dices, entonces el cartelito antivacuna, para no salirnos del tema, es un cartelito que le han colgado a todo el que tiene una opinión o un criterio en base a ese tema. Y Kennedy es un antivacuna, porque se lo han colgado también, cuando las cosas que él está diciendo son reales y son ciertas. Y en el libro él menciona específicamente a Bill Gates, que sería el primero que habría que cuestionar. Bill Gates. A Bill Gates. A Bill Gates, sí. Aquí habría que cuestionar. Exactamente. Entonces, bueno, Frank ha escrito un montón de libros de eso. Eso es real. Pero que ya te digo, a mí lo que no sé es que yo, bueno, para escoger una persona que haga el trabajo, ya eso es donde yo tengo mi... Claro. Porque si ahí estuviera cualquier otro, yo ahora mismo estuviera, bueno, puede pasar o no. Claro, lo mismo me pasa, claro. Lo mismo me pasa con la fiscal Pam Bondi. Porque ahí en el gabinete está, en el análisis del libro, estaba Matt Gaetz. Matt Gaetz lo desaparecen del mapa, HX o Y cuestión, no importa el resultado, no está ahí y está Pam Bondi. Pero bueno, yo todavía estoy esperando que la fiscal acuse algo. Correcto. Sí. Y esas son las cosas. No, yo respecto a Ucrania, que no quise poner ese tema porque la verdad que hay otros que son, me parecen más interesantes, pero yo los invito a que ustedes abran cualquier red social que ustedes tengan y busquen en el buscador Zelensky Dancing o bailando y vean lo que van a encontrar. Van a encontrar a un hombre disfrazado de marica bailando en televisión con un montón de maricas bailando. El pueblo, y con gestos de mujer y con todo eso, ese no es fake, es realidad. Entonces, el pueblo ucraniano votó por esa persona para ser presidente. Es súper importante eso en el análisis que se hace de Ucrania. No digo que sea bueno o que sea malo, pero para que sepamos también quiénes son los ucranianos, y ahí ves que está todo el globalismo detrás, etc. Pero bueno, no nos metamos ahí, pero hagan el ejercicio. Zelensky Dancing, y se van a asombrar. Y hay varios videos, no hay uno solo, pero hay uno que es realmente... Y eso no es lo peor que tiene Zelensky. No, correcto, pero un poco, pero la gente no lo sabe. No, la gente el punto es que la gente dice, pero eso es verdad. No, es un patriota, y entonces se viene a hacer el guapo en la Casa Blanca frente al Alfa. Sí, ahí sí tengo... Y se viene a hacer el guapo cuando en realidad... Ahí tengo un capítulo. Sí, incluso muchos trompistas se echaron para atrás cuando Trump lo trató mal ahí. Yo creo que lo desenmascaró. Muchos trompistas, exacto, cuando... Y ese es el problema, que las personas que están esperando a que Trump diga algo para si es verdad o no, o sea, hay cosas que tú puedes ver, o sea, y ese fue un gran ejemplo, porque yo estuve hablando de Zelensky desde que salió, me cayeron arriba, acabaron conmigo, ahora después que Trump lo puso como un zapato, entonces no. Lo que hizo fue desenmascararlo. Bueno, sí. Hay un par de temas más que me quedan aquí que son complicados, porque hay mucha gente que le tiene fe en este que viene ahora, que es a J.D. Vance. Tú ya anticipabas algo.
Muchos creemos que va a ser el futuro presidente de los Estados Unidos, yo creo que hasta tú lo crees, que puede serlo al menos. Y bueno, sabemos también, hechos, que él tiene detrás a personas, donantes, gente que lo ha ayudado, que tiene vamos a decir así, una relación con la tecnología peligrosa. Yo soy una persona de tecnología, para los que me conocen y para los que no, se los digo, y estoy sumamente preocupado. Lo que más me preocupa hoy en día es la inteligencia artificial. Y sé de lo que estoy hablando. Y no me gusta la forma en que este gobierno, y J.D. Vance ha sido un promotor de eso, en la línea de lo que estamos hablando, ¿no? De quién tiene detrás, ¿no? Lo que está hablando de la inteligencia artificial, cómo se lo está comentando al pueblo, sabiendo que el pueblo normalmente no es experto en la materia, y están mostrando los beneficios de la inteligencia artificial cuando en realidad hay un montón de cosas negativas que pueden ser destructivas de la humanidad. De hecho, en mi opinión, en mi humilde opinión. Y bueno, este es el señor que tiene una preparación increíble, tiene una historia de vida increíble, tiene un montón de cosas interesantes. Tú lo comparas un poco, no sé si la palabra comparar es la correcta, pero lo comparas un poco, lo sopesas un poco ahí con la historia de Obama, ¿ok? Yo sé que no lo comparas en forma negativa, pero sí cómo emergieron tan rápidamente, etcétera. Entonces, si nos puedes hablar un poquito de eso. Sí, mira, primero y curiosamente, la mayor preocupación que yo tengo es el tema de la inteligencia artificial. Y por eso yo pongo aquí la Reserva Federal tomada por la inteligencia artificial. Sin embargo, ese capítulo no está en el libro, porque no me dio tiempo a hacerlo. Va a estar en el otro libro. Lo dejo caer aquí, lo pongo, incluso lo pongo en la introducción, que puede haber una lucha de poderes de los tradicionalmente poderosos grandes banqueros, a Gaza Rocha, toda esta gente, que no son conspiraciones, que son realidades. Aquí hay una Reserva Federal, que es un banco, o sea, que no privado. Que es privado, que ni es reserva ni es federal, pero ahora mismo, por ejemplo, el mensaje de Trump, cuando sale Trump hace 2 días, que hice un video de eso, Trump le dice a este señor, a Jerome Powell, le pide que renuncie, tú debes renunciar, pero Trump no le dice, estás despedido. No lo puede porque es una organización privada, es un banco privado. Entonces, cuando tú tienes... Trump puede despedir ahora mismo a Marco Rubio. ¿Por qué? Porque es un empleado público, es el secretario de Estado. Puede despedir a Kennedy, puede despedir a Pam Biondi, puede despedir a la gente que forman parte del gobierno de los Estados Unidos. Tiene que decir, estás despedido. Pero en este caso, este señor debes renunciar. ¿Entiendes? Entonces, sí, se esmera en demostrar que él está haciendo un mal trabajo porque están bajando las tasas de interés en el mundo y él no las baja aquí, pero no lo puede hacer. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente que controla ese gran poder bancario, yo veo que van a caer en una guerra con la gente de los tecnócratas de la inteligencia artificial, porque ellos van a ser más poderosos con la inteligencia artificial que el poder que tenían los bancos y que tienen los bancos sobre nosotros para controlar el mundo entero. Yo veo una lucha ahí de poder. Puede ser, y en estos momentos, que haya cierta armonía, que estén de acuerdo, pero el poder y la ambición no tienen. Entonces, esa es una predicción que yo tengo. Bitcoins ya es una muestra de eso. Bitcoins es un dinero alternativo tecnológico, absolutamente tecnológico, la mayor tecnología que existe, y los bancos con la tecnología tradicional de dinero digital. Entonces, por eso también surgió el CBDC, ¿no? El Central Bank Digital Currency, con tecnología de Bitcoin, de blockchain, pero controlada por los bancos centrales. Ahí definitivamente coincido contigo, ahí hay una tirantez que en algún momento se puede... Que se puede explotar. Pero ¿qué pasa? Porque yo tengo en el otro libro el capítulo que es la tecnocracia. El movimiento tecnócrata es un movimiento que tiene 100 años. Ahora es que se está hablando de eso, pero toda la vida, incluso yo en revistas he hablado de eso, surgió a finales de los 1920 y entró ya en la década del 30. Cuando la presidencia de Franklin Delano Roosevelt. En 2 palabras, es un movimiento de gente que dice, no, la política no debe ser decidida por políticos. La política debe ser decidida por tecnócratas, tipo universitarios, tipo gente inteligente, como llaman ellos, pero que van a decidir lo que es mejor para ti. En otras palabras, control del gobierno sobre las personas. Ese movimiento ahora ha cogido tremenda fuerza porque está la inteligencia artificial. Y entonces todos estos gente que tiene que ver con todo ese mundo de la tecnología
están en el movimiento tecnócrata. Ellos se creen Elon Musk y el otro, y Peter Thiel, Sam Altman. Hay un montón de gente que yo pongo aquí, pero que ese no es el capítulo de los tecnócratas. Pero sí es peligroso. Entonces, ellos están detrás de... Ellos están de todo Incluso eso. Hace un par de días escuché una breve entrevista a Tom Homan, que está a cargo de todo el tema de los inmigrantes, y un señor que evidentemente no tiene mucha preparación en la parte esta tecnológica, y ya dijo, lo pueden ver, dijo, y bueno, hay un montón de tecnología de inteligencia artificial que vamos a usar, que están haciéndose para determinar dónde están los inmigrantes, y a mí se me pararon los pelos de las orejas. Porque mañana la utilizan para saber dónde están los trompistas. Y yo sé de lo que estoy hablando. y yo sé de lo que están hablando porque yo lo conozco. Eso y sí se puede hacer. Y entonces ya una persona que no tiene esa preparación ya se hace eco de este tema de la inteligencia artificial. Y fíjense para que vean que el AI sale por todos lados. Lo van a decir así, no van a decir Artificial Intelligence, van a decir AI. Y lo van a ver en inglés. Van a estar yo creo que ahora, perdona que te interrumpa, ahora que mencionaste a Tom Homan rápido. Tom Homan es una de las personas que está aquí y que yo considero que le va a hacer mucho daño al gobierno. Porque es una persona que probablemente sea hasta un racista. Y todos los excesos que tú ves, que es la información que veo aquí, la voy a ver brevemente. Tom Homan trabajó con Obama muchos años. Y los excesos que se cometieron, Obama fue conocido como el deportador en jefe, los excesos que se cometieron de los niños aquellos en jaula que después acusaron a Ron, él es el autor intelectual de eso. Entonces, lo hizo en la época de Obama, 2014, 2015. Cuando entra Ron en el 17, empiezan a decir que Ron había metido niños en jaula, empiezan a sacar las fotos eran de Obama, pero el que hizo eso fue Tom Homan. Y Tom Homan ahora está con Ron. ¿Okay? Entonces, si hay excesos, si ustedes tienen criterios de que hay algunos excesos en temas migratorios, lo tienen que buscar en Tom Homan, Stephen Miller, y no es Christine Owen, que es la Homeland Security, que ella no es la que está tomando esas decisiones. Amén de que hay muchas mentiras con el Alcatraz Alligator y cosas de esas, que eso es un... Sí, eso está en un plano muy táctico hoy en día. Muy táctico. Eso, sí, diciendo que Ron es un fascista y que aquello es un campo de concentración. Eso es una gran mentira de la medida. Eso es un lugar para... Sí, ¿sabes? Se necesita para poder hacer el proceso. Deportar personas, pero tiene, por favor, busquen lo que es un campo de concentración y busquen lo que es eso ahí con 3 comidas al día y esto y que sea. No, incluso yo le digo a mucha gente, amigos de nacionalidades como Venezuela, etcétera, que están muy preocupados, yo les digo, miren, entraron tantos migrantes de forma ilegal que es un tema económico, hay que priorizar a los que primero vas a sacar, y dentro de esa prioridad obviamente están los más peligrosos, y esos peligrosos están documentados. Hay más de 1 millón de personas que tienen un grillete o algo similar porque han incumplido las leyes de Estados Unidos, además de entrar ilegal, y esa va a ser la prioridad. Pero para deportar 1,5 millones de personas necesitas camas, necesitas espacio para tenerlo, necesitas gastar mucho dinero, y si se hacen los cálculos estamos hablando de billones de dólares. Ya te dije, el tema de la migración no está en este libro, no entró aquí, va a estar en otro, pero siempre la idea siempre va a ser hacerle daño a Trump y beneficiar a Partido Demócrata. ¿Sí? O sea, Obama fue el deportador en jefe, no, es malo es Trump y el campo de concentración. Y eso y garantizar los votos de esos votantes también, que ellos buscan. Pero sí ha habido excesos y estas cosas que yo voy a tener en el libro y cosas que creo que se pueden hacer mejor de lo que se están haciendo sin llegar a ciertas cosas. O sea, ¿no? Última pregunta que te tengo, último tema, que lo tocaste un poco también, que a mí me parece el fundamental de todo esto que está pasando en la política, es Israel. Tú le dedicas varios capítulos del libro a Israel, incluso lo decías, haces una exposición bíblica muy interesante, muy concreta, de pasajes bíblicos, ¿no? Donde Dios muestra, ¿no? cómo Israel es este pueblo elegido, etc. Me gustaría, porque me gustó mucho la exposición que hiciste sobre el sionismo y el judaísmo, ¿no? No quiero decir judaísmo porque eso es ya como una religión, pero el judío y el sionista. O el semita. Exactamente. Y haces una distinción en eso. Y antes de que ya hables para terminar, yo voy a decir lo último, y es que a mí me parece que Israel sí controla, bueno, hablas muy bien de esta organización, de la AIPAC. El AIPAC. Y que todos los políticos tienen a su niñera AIPAC. En el Congreso, en el Senado, increíble eso. Más o menos yo lo sabía, pero lo entendí mejor en tu libro cómo funciona, lo describes muy bien, si puedes hablar un poquito de eso. Y yo sí creo que la relación con Israel, la situación de Israel en el mundo, el Estado de Israel, cuando hablamos de Israel aquí, estamos hablando del Estado de Israel,
que por cierto es un poco antibíblico, ¿no? La forma en que fue puesto ahí, porque ellos esperaban el Mesías, etcétera. Habla un poquito de eso. Eso para mí es un tema fundamental del mundo. Creo que hay otras cosas que ni están en este libro, probablemente ni en el próximo, pero que vale la pena un libro para eso, de cómo funciona este mundo y muchas de sus mentiras y muchas de sus cosas que creo que tienen que ver con eso. Pero bueno, ahí te dejo la pelota. Este es un tema complicado porque las personas muchas veces lo ven por el punto de vista religioso. Israel es el pueblo elegido y entonces tienen sus criterios. Lo primero que tienen que saber esas personas es que hay un montón de judíos que están en contra del Estado de Israel y por un motivo religioso. Entonces, si hay judíos, miles, que están en contra del Estado de Israel, entonces, ¿por qué tú le dices antisemita a una persona que no es judío y que tiene un criterio cualquiera de lo que esté pasando? Tendrías que decirle antisemita. Lo otro es la palabra antisemita. Antisemita es un término lingüístico. Es un término lingüístico que se refiere a las lenguas. Las lenguas semitas, entre ellas está el árabe, y está el hebreo, y está el arameo, que son todas esas lenguas antiguas. Si tú ves a un portugués hablando o a un italiano, muchas veces le vas a entender las palabras porque son lenguas romances con el español. Son lenguas que vienen de la misma raíz. Las lenguas germánicas ya son las otras lenguas, bueno, empiezan de otras partes, ¿no? Lo que tenemos, bueno, por allá, y nórdico, y Suecia, Noruega, viene esa parte para allá. Y las lenguas semitas son lenguas que tienen, bueno, en primera, la palabra semita lo que tiene es origen lingüístico, no es un origen de región ni de lugar. Entonces, si tú me dices a mí antisemita, me puedes decir antisemita lo mismo por estar en contra de Israel que por estar en contra de los árabes, porque los árabes son semitas. Entonces, lo primero es el desconocimiento y el cartelito del tema. Para cualquier persona que hable en contra de Israel, es un antisemita. Si yo hablo en contra de los palestinos, también soy antisemita. No, que cuestiones, digamos. Porque cuestiono a los palestinos, soy antisemita. Entonces, por ahí, el término correcto es antisionista, ¿ok? O si tú eres antijudío. Ya ahí vamos a una diferencia. Si tú eres antijudío, tú me estás diciendo que a ti no te conviene ningún judío. Y como acabo de hablar, hay muchos judíos que están en contra del Estado de Israel. Ya tú me estás hablando ya de racismo. Estás hablando, estás poniendo a un grupo de personas en una jaula y que tú tienes un criterio de ese pueblo, de esa gente. ¿Ok? Y el sionismo es otra cosa distinta. El sionismo es el movimiento que surgió a finales del siglo XX por Theodor Herzl, que querían un Estado para Israel. En 1898 eso coge fuerza. Lo apoyaron los socialistas fabianos, los Rothschild, empezaron a comprar tierras en Israel. Eso es historia. Yo no me quise meter en eso en el libro. Yo no me quise meter en eso porque, repito, yo quise poner en el libro las cosas que no se me podían rebatir. Yo aquí te pongo la foto de Jerusalén en una marcha gay, 250,000 personas, y te digo que el embajador de Estados Unidos, de Biden, estaba adelante en el cartelito con la marcha gay. Entonces eso a mí no hay quien me diga, ni me lo pueda rebatir, porque esa foto tampoco la pude poner, pero te pongo dónde está. Y ministros de Israel con la gacha gay, la bandera gay y eso, y entonces yo nada más pregunto dónde está el pueblo elegido. La otra cosa es que si vamos a hablar del término bíblico, Dios castigó a mucha gente, léanse la Biblia, o sea, en términos de Israel, de la historia de Israel. ¿Por qué? Porque desobedecieron por esto. O sea, aquellos pudieron desobedecer a Dios, aquellos judíos pudieron desobedecer a Dios, pero estos no. Estos de ahora tú no puedes hablar nada de ellos porque tú eres antisemita y todos son, no, estos son. Entonces ahí es donde vamos. Entonces a mí me preocupa más el tema de la censura, que hay censura dentro del bando republicano. O sea, tanto que nos quejamos de la censura en el bando demócrata, de que si Biden aquí ibas a cuestionar un programa LGTB en las escuelas, te decían que tú eras un padre terrorista, el FBI, por ejemplo, esa censura que hubo aquí hace 4 años, que fue horrorosa. Entonces, ahora de pronto tú puedes hablar y criticar a Biden, a toda esa gente, todo lo que tú quieras, siendo trumpista, pero no puedes decir nada de Israel. Y estamos cayendo en una censura que es la misma de ellos. O sea, no podemos caer en eso. Entonces, yo sé que el tema es amplio, pero sí quería hablar de lo que es antisionismo. O sea, si tú eres antisionista, hay miles y miles de judíos que lo son. ¿Entiendes?
No creo que a ellos le digas antisemita. No, y por razones religiosas. Ellos creen que quien debió hacer eso es el Mesías y ellos no creen ni siquiera en Jesús. Esa es la gran, el primer gran punto. Ellos creen que eso es por intervención divina y que no debió ser de un grupo de hombres. Ahora, lo otro que tienen que saber es cómo surge el Estado de Israel, que aquí te lo dejo caer. No me pongo en la parte de la guerra civil de 1948, porque son partes históricas, pero sí te digo que el Estado de Israel surgió como Estado socialista, como un partido socialista, y siempre ha tenido partidos de tendencia socialista. Y el Likud que está ahora, que es, y la parte de Netanyahu, lo que está ahí en ese, son socialistas todos. Sin embargo, aquí hay tú haces una encuesta ahora por la calle y pregúntale qué tipo de gobierno tiene Israel a las personas que son trompistas, y te van a decir, no, Israel es lo más de derecha que hay. ¿Me entiendes? Y es la primera parte que le digo, las personas opinan sin saber. Ahora, ya lo demás, que si el bombardeo de Irán, no, esa es otra. Tú hablas de eso ahora y te dicen, no, porque tú apoyas a Irán. Yo veo eso en las redes, yo me erizo cuando veo eso. O sea, Irán es una potencia fundamentalista, enemiga de todo el mundo, enemiga de los árabes, teocracia, porque son además el conflicto de los sunitas con los chiitas. Ellos son chiitas, casi todos los países árabes, la mayoría, bueno, son más sunitas, son enemigos de Irán. Si Irán tira un pie ahí y hace algo, hay un montón de países árabes que son enemigos de ellos. Sin embargo, están calladitos, fíjate que todo el mundo calladito. Y ahí entramos en la parte del globalismo, porque estos globalistas, la gente que dirigen, eliminaron a Saddam Hussein, que era enemigo número 1 de Irán. Se pasó años en guerra con ellos, la guerra de Irán y Irak duró muchos años, y Saddam Hussein era una pieza importante ahí. Sin embargo, cuando entra Bush, que es un globalista, deciden eliminar a Saddam Hussein para después tener la justificación de que Irán no tiene un enemigo ahí, porque era Israel quien invade Irán. Porque Israel también, con Netanyahu lo dijo. O sea, hace 30 años están diciendo que quieren que Irán tiene bombas y eso. No sé si tienes alguna pregunta más específica, pero las cosas que yo tengo aquí son cosas, lo de los partidos socialistas, muchísimas cosas, por ejemplo, casi todos los sitios pornográficos que ustedes conocen, los dueños son judíos. Entonces, ¿por qué no? Porque es una propaganda tremenda, ¿no? Porque los judíos han dado personas al mundo. Yo sé que le han dado personas brillantes al mundo, o sea, pero todos son brillantes y son buenas personas. No ha habido judíos comunistas, ni hubo León Trotsky que le dieron todo el dinero para tumbar al zar. Casi todos los primeros miembros del Politburó allá en la Unión Soviética, cuando empezó, eran judíos. Hubo matanzas horribles. Hay una cantidad de cosas en la historia, criterios que algunos que pongo yo aquí, opositores soviéticos, cuando hablaban de cuántos judíos habían entre la gente que reprimía, o sea, hello, o sea, es complejo. Yo entiendo que es complejo, pero automáticamente cuando hablas de eso ya te dicen que tú estás, que parece mentira, que si es nuestro mayor aliado allá. Y la otra cosa que lo hablaste, perdóname, se me olvidaba, el control del gobierno de Israel en los Estados Unidos. Aquí hay una ley que se llama FARA, Foreign Agent Registration, que es Act, que eso se hizo antes de la Guerra Mundial y se hizo con mucha lógica, en 1938. O sea, si en 1938 había una situación tremenda, bueno, la guerra empezó al año siguiente y Estados Unidos entró en 2 años, ya eso es otro cuento. Pero se hizo una ley aquí que tenía mucha lógica. Si usted es un agente extranjero aquí y usted está haciendo algo en nombre de esa potencia extranjera, de ese país extranjero, el que sea, tienes que decir qué cosa es lo que tú estás haciendo. Es FARA. Porque si ahora viene un chino y se pone a financiar ahí en el Congreso a demócratas, aquí van a explotar. No, hay unos chinos que están financiando a 10 congresistas demócratas. Entonces se arma, si vienen unos cuantos rusos y se ponen a financiar a políticos aquí, lo que se arma es lo que se arma. Ahora, Israel financia a casi todos los políticos del Congreso y no se puede decir nada. No, eso no se puede decir. Entonces ahí es donde yo estoy. Yo fui a un programa, a los que no lo han visto, con la periodista Marian de la Fuente la semana pasada, porque yo no tengo miedo de decir esto en ningún lugar y lo digo porque son las ideas lo que yo tengo. Aquí el gobierno de Israel controla casi todo el Congreso. ¿Por qué? Porque cada congresista ha sido o financiado o está apadrinado por un agente de Israel.
Y yo dije en el programa, cuando el bombardeo, dije, mira, aquí lo que no puede seguir pasando es que Israel controle el gobierno de los Estados Unidos. Yo estaba aquí con Marian de la Fuente y allá en Washington había un general de tropas especiales que estaba en el programa y había, para los que no han visto el video, yo puedo decir quiénes se lo muestro, y había un señor que fue considerado por Trump para dirigir a la Asociación de Veteranos de los Estados Unidos. Un veterano de Vietnam, un hombre de un prestigio grande, un hombre de negocios también, pero son gente mayor, estuvo en Vietnam. Y cuando yo dije eso, yo me ericé porque digo, Dios existe. Porque ese hombre dijo que yo tenía la razón. El otro no. El otro dijo que mira, que sí. Porque cuando yo dije eso, él dijo, aquí se votó, que lo estoy diciendo yo hace rato, pero lo dijo él, no lo dije yo. Aquí se votó America First. Aquí no se votó Israel First. Ese hombre dijo eso. Y dijo que yo tenía la razón. Él no sabía mi nombre. Él dijo, el colega tiene la razón. Ustedes lo van a ver. Sin embargo, el otro general, cuando ya vi que éramos 2 contra 1, el otro dice, sí, pero para que haya America First tenemos que atacar a nuestros enemigos. Y más o menos le dio una vuelta sobre el tema del bombardeo, porque Trump prometió aquí que no se iba a meter en conflictos exteriores. Y no hubo guerras en su primer periodo. Y eso viene de George Washington. Yo voy a terminar con esa parte, después tiene alguna pregunta. Cuando Washington coge aquí la presidencia, que se hace en los Estados Unidos, Europa era un caos de guerra. Fíjense, finales de 1789, Europa, caos de guerra, siempre lo había sido. Washington dijo, Estados Unidos geográficamente está apartado de todo eso y también militarmente. Nosotros no vamos a entrar en alianzas militares con nadie. Eso después se violó con la OTAN y todas estas cosas que actualmente es lo que... porque la OTAN al principio fue dirigida incluso en los años 70 por un nazi, que era Gumbalheim, que era un nazi, y era el mandamás de la OTAN. Y entonces nosotros éramos la OTAN, éramos Occidente, somos los representantes de la libertad, y al otro lado están los comunistas, está la Unión Soviética, de Europa del Este y todos los países comunistas. Pero la OTAN estaba dirigida por un nazi. Entonces... o sea, si yo digo que la OTAN está dirigida por un nazi, entonces yo soy comunista de los países de Europa del Este. O sea, ese es el peligro que hay aquí. Y tú no puedes hablar de un lado una cosa sin tener en cuenta que tú no estás para nada de acuerdo con el otro lado. El otro lado es el otro lado. Pero aquí Israel no se registra en el FARA. Israel está financiando políticos aquí. Cuéntanos un poquito, AIPAC, muy brevemente. Brevemente, el AIPAC es una organización que lo pueden poner AIPAC. Ustedes entran ahí, pónganlo ahí en Google, y ustedes van a ver ahí que ellos te ponen que ellos están muy orgullosos de haber financiado a casi todo el Congreso. Pero lo ponen ellos. Por eso las fuentes mías son de Israel. Ahí está Judío por dentro, está la prensa de Tel Aviv, Jerusalén Post, ahí todas las fuentes son de Israel. Para el que quiera leer algo y dice, pero esto es mentira, yo te pongo un numerito ahí, busca de dónde yo saqué eso. Déjame leer esto para entusiasmar a la gente y cerrar con esto, si te parece. Sí, claro. No, eso está buenísimo. Un congresista, no voy a decir el nombre, ustedes búsquenlo y compren el libro y tengan el libro y veanlo. En una entrevista con Tucker Carlson, le dice, voy a leer una parte de la entrevista. Léelo completa esa parte. No, dice, todo el mundo en el Congreso, menos yo, tiene una persona AIPAC. O sea, tiene un representante. Dijo este señor en la entrevista a Tucker Carlson. Entonces le pregunta a Tucker, que es un tipo sumamente informado, que vivió en Washington muchos años, que conoce todo, le dice, ¿qué es una persona AIPAC? Pregunta a Tucker. Es como tu niñera AIPAC, que siempre está hablando contigo sobre el AIPAC. Puede ser un constituyente de tu distrito, alguien firmemente incrustado en el AIPAC. Entonces le pregunta a Tucker, ¿cada miembro del Congreso tiene eso? Pregunta extrañado. Le dice, así es como funciona, le responde este político, así es como funciona en el lado republicano. Este es republicano. Dice, y cuando vienen a Washington, almuerzas con ellos, que tienen tu número celular. Eso es absolutamente una locura, exclamó más que extrañado Tucker Carlson. Entonces dice, he oído a 4 miembros del Congreso decir, tengo que hablar con mi AIPAC. Así es como literalmente le llaman. Y dice Tucker, ¿por qué nunca he oído hablar de eso? Repito, Tucker es una persona
extremadamente informado, trabajó para Fox muchos años, ahora es independiente, pero conoce mucho a toda esa gente. Le responde el político, ¿por qué les dirían a sus constituyentes que tienen un sistema de este tipo que representan a un país extranjero? No beneficia al congresista que la gente sepa eso. Por lo tanto, no te lo van a decir. Eso está escalofriante y por eso yo lo dije en la entrevista en televisión. O sea, dije, si cada congresista tiene un agente de Israel que lo apadrina, mira, a mí me recuerda eso el comunismo en Cuba. Porque el comunismo en Cuba, tú ibas a un municipio y decía, este es el compañero del partido que apadrina aquí Entonces este político le llama la niñera. Entonces cada congresista tiene una persona de Israel que lo guía o que lo almuerza con él, que tiene su celular, pero además ya no estamos hablando de esto, estamos hablando de dinero. Cuando tú entras a la página del iPad, ellos ponen a cuántos políticos financian. ¿Para qué se dicen? Financian. Sí, porque cualquiera se puede pensar que Israel nada más financió a los republicanos. No. Financió a más de 100 y pico de demócratas que están ahora mismo en el Congreso. Entonces, esa es otra de las grandes falacias que yo trato de hablar aquí. El Partido Demócrata no es enemigo de Israel. Por mucho que en la fachada ellos te digan las decisiones políticas, las que se asoman por atrás, todos están de acuerdo. Porque Obama, antes de salir, fue el que firmó para darle miles y miles de millones a Israel en los próximos 10 años. Obama sale, antes de salir, esa fue una de las cosas que firmó. Pero también le liberó el dinero a Irán. Le liberó el dinero a Irán, ¿por qué? Porque entonces lo que quieren son las guerras y los conflictos. La agenda es guerrerista, es lo que yo veo. Y entonces la guerra es un negocio. Y eligen una persona como Netanyahu, que no me metí en eso tampoco en el libro. Sí, porque la gente dice, no, porque Putin está en Rusia desde el 2000. Y te digo, y antes de eso estaba Netanyahu en Israel. Entonces, ¿cuántos años lleva Putin? Netanyahu lleva más. Ha tenido breves periodos de que no ha estado, muy breve. Y la pregunta entonces que tú te haces, ¿por qué eligen tantas veces a Netanyahu primer ministro de Israel? Porque está a favor de la guerra, porque está a favor de la agenda. Porque si no, elegirían a otro. Y es el hombre que han tomado. Yo en eso no me quise meter, eso no lo van a ver en el libro, eso son avances que le estoy dando. Pero, o sea, tienes que tener la información. Y uno que vi el otro día que me dijo, no importa lo que tú me digas, yo voy a defender a Israel. Y te digo, bueno, si estamos hablando en ese punto, entonces ya aquí no hay más nada que hablar. O sea, no tengo más nada que hablar. Si tú estás de acuerdo con todo eso que yo dije, de que sí, el control del gobierno y que a ti no te interesa, bueno, está bien, ese es tu criterio, está bien. Pero no quedarse cerrado con la información, porque la información está, y lamentablemente se quedan. Mira, este mismo video lo va a ver alguien, y él se va a quedar con el pedacito que le conviene a él de lo que yo dije. El que le conviene para decir, no, mira, aquí tienes a otro trompista anti-Israel y antisemita y no sé qué. Y no va a ver que yo dije que Irán era un súper enemigo de los Estados Unidos, esto como lo es Cuba, por cierto, y lo tienen a 90. No se va a leer el libro. Y no hacen nada. No, como si no, pero sí se quedan con esa parte. Se quedan con la parte que le conviene y no miran todo el video. Hay mucha asimetría, yo siempre se lo digo a todos mis amigos, a mi familia, hay mucha asimetría en la forma en que nos informamos. Y eso es complicado, porque entonces entablas una discusión fraterna y es muy difícil porque tienes que ir a la base de cosas que muchas personas no conocen. Y no es que yo tenga la verdad o tú tengamos la verdad, pero simplemente hemos decidido no informarnos por las vías tradicionales por las cuales se informa mucha gente y se quedan contentas con eso. Tú y yo no somos así. Sí, reiterar una sola cosa más, que los 2 capítulos de Israel que están ahí, las fuentes son de Israel en un 90%. Perfecto. De prensa de Israel, de varios medios, alrededor de 9 o 10 medios de prensa de Israel. No son medios de prensa de aquí o de republicanos que están en contra de Israel, como dice, porque esto no. Ahí está eso, o sea, cuando van a decir, me va a decir a mí que eso no es así, te digo, bueno, entonces vete y díselo a Jerusalén Post, no me lo digas a mí, porque ellos fueron los que publicaron eso. Te agradecemos, Fernando, por tu tiempo, los que estamos aquí, porque estamos aquí en un lugar de fiesta por el 4 de julio, así que vamos a continuar, vamos a cerrar la transmisión ahora en unos segundos. Continuamos para que, si tienes tiempo, respondas un montón de preguntas que sé que todo el mundo tiene aquí. Te agradecemos mucho y personalmente te felicito, me identifico contigo en esto de lo que es lo que dicen los gringos, el free thinker, ¿no? El pensador libre. Lamentablemente eso no abunda
no es bien visto, y un pensador libre creo que tiene que entrarle a cualquier cosa, analizarlo, no puede tener una postura cerrada, y tú lo que haces es eso en el libro, exponer como buen historiador que eres, yo no lo soy, escribes mucho más hechos y realidades que opiniones tuyas, aunque puede parecer lo contrario. Y bueno, aquí estamos expresando sí, opiniones y todo. Te agradecemos mucho la presencia, que tengas mucho éxito con el libro, lo que te podamos apoyar. Cómprenlo, está muy bueno, la verdad que vale la pena. ¿Cómo, antes que nos vayamos, cómo hace la gente para hacerse de tu libro? Que hay ahí, pero hay más de uno. Claro, no, pero el que esté viendo este video, que no esté aquí hoy, ¿cómo hace para...? No, ahí entren a mi página fernandogodo.com. Ok, fernandogodo.com. Sí, mi nombre.com. Ahí hay muchas cosas. O sea, también si quieren enterarse, por ejemplo, de cómo votan los congresistas republicanos a favor de los demócratas, entren ahí, eso es importante. Vayan a la parte donde dice elecciones y ahí usted pone el nombre del congresista que usted quiere y le va a salir el récord que tiene a favor de los demócratas. Vamos a cerrar, entonces... No, espérate, lo del libro, sí, ahí hay una parte que usted puede poner su nombre y se va a comunicar conmigo por email. Perfecto, buenísimo. En la página en fernandogodo.com. Y sé que tú le das un tratamiento bien personal a cada persona. Sí, yo hablo con todo. Yo aquí tengo 4.600 números de teléfono de personas que yo hablo, entre ellos tuyo, sí. Que son gente que me siguen por mis opiniones políticas y yo trato de hablar con todo el mundo. Obviamente no tengo el tiempo, pero cuando estoy manejando, si alguien me llama, yo... Oye, si quiero comprar algo de lo que está en la mesa, de las revistas 1%, esa impresa y algo de... Ahí en la página, ¿no? En la página también, pero de todas maneras yo hago un programa cada noche en YouTube, que es mi canal en Fernando Godo, 1%, donde ahí sí damos números de teléfono, damos emails, Arranca Limpia, que pueden ver. ¿No? Por cierto, Arranca Limpia, que voy a hablar de Arranca Limpia, se lo tomo yo a Andrés Pascual, que es un periodista visionario cubano. Busquen un artículo de Andrés Pascual del 2010 para que ustedes vean lo que dice Andrés Pascual de Netanyahu y de Israel. 2010. Incluso cuando Israel votó, se puso al lado de Cuba en la ONU, en contra de los Estados Unidos. Fue Netanyahu, porque habían acabado de hablar con Fidel Castro en Cuba y Fidel Castro hizo unas declaraciones condenando a Irán. Y cuando Fidel Castro condena a Irán en Cuba, a la semana Israel vota con la tiranía en Cuba. Son cosas de pasada que digo en la ONU. Y eso está en un artículo de Andrés Pascual 2010, que es el original de Arranca Limpia. Nosotros somos discípulos de él, yo y Carlos Carballido. Ese es el Arranca Limpia. Así que nada, me ven Fernando Godo o en YouTube o fernandogodo.com en las redes. Yo decía que... Para terminar, porque vamos a hacer la transmisión y seguimos. Sí. Voy a poner la publicidad de un patrocinador que es uno de nuestros colaboradores aquí del grupo. Tiene una empresa financiera y de seguros, Hispanic Free. Vamos a dejarlo con ese video, aprovechamos para nombrarlo. Y bueno, nos vemos pronto. ¿Quieres asegurar tu futuro financiero? Con los planes de retiro Hispanic Free puedes asegurar tu futuro financiero y proteger a tu familia. Combina el crecimiento del mercado con la protección de tus ahorros, garantizando que nunca pierdas dinero. Imagina jubilarte con una renta vitalicia para un retiro digno. Es posible. Tenga un ahorro garantizado, seguro, respaldado por el gobierno, libre de impuestos, al que puedes acceder rápidamente en caso de necesidad, sin penalidad. Una protección financiera para tu familia y la creación inmediata de un patrimonio sólido heredable. Contacte a nuestros expertos financieros llamando al 1-800-516-413-4 para hacer una simulación de acuerdo con su edad, estado de salud, nivel de contribución y planes de jubilación y ver un plan de retiro adecuado para ti. No esperes más. Asegura tu futuro hoy con un plan de retiro Hispanic Free. Llama al 1-800-516-4134 o visítanos en Hispanic